Imagina una calle tranquila de barrio en Japón, casi vacía, alumbrada por faroles que parecen pequeñas lunas pegadas a postes. Es de noche. Las tiendas ya bajaron sus persianas, los últimos trenes han dejado un silencio con zumbido y el viento mueve bolsas de plástico en una danza que nadie mira. Caminas de regreso a casa con los audífonos a medio volumen cuando una figura aparece al final de la calle, inmóvil, a contraluz. Es una mujer de abrigo largo, bufanda, guantes y una mascarilla quirúrgica que le cubre la mitad del rostro. Da 2 pasos hacia ti y se detiene. La voz que llega es clara y extraña, como si se hubiera afinado para sonar amable y a la vez exigente. Soy bonita. No es una pregunta casual, es un examen. La escena tiene la precisión de un sueño que no se olvida y el guión de una leyenda urbana que Japón ha contado y vuelto a contar durante décadas. Hoy vamos a acompañar esa pregunta hasta el fondo, a caminar la historia, los orígenes posibles, las variaciones, la fiebre social que provocó en los años 70, los trucos de supervivencia que el folclore inventó y las lecturas que el siglo XXI le añade a una mujer que un día decidió habitar el borde entre lo bello y lo aterrador. Prepárate para escuchar sin prisa, porque Kuchisake Onna, la mujer de la boca cortada, no solo asusta, también revela. La leyenda se cuenta de muchas formas, pero casi todas comienzan con ese examen de belleza. La mujer enmascarada se acerca y pregunta si te parece guapa. Si respondes que sí, tira de la mascarilla y te muestra una sonrisa imposible. La boca abierta de oreja a oreja, la piel entrenzada por cicatrices, los dientes al aire como porcelana rota. Vuelve a preguntar si sigue siendo guapa, y según la versión, te imita la mueca con unas tijeras enormes o con un cuchillo de cocina, o te persigue hasta que tropiezas con tu propia huida. Si respondes que no a la primera pregunta, la historia tampoco te perdona. Te ataca por insolente y deja el callejón como si nada hubiera ocurrido. Solo algunas versiones benévolas ofrecen escapatoria si contestas regular o si devuelves la pregunta con una cortesía que la desconcierta. Lo fascinante es que esta estructura mínima admite cambios como si fueran acordes de una misma canción. En algunas prefecturas no usa mascarilla, sino abanico. En otras aparece a la salida de la escuela, a la hora del crepúsculo, y se muestra especialmente interesada en niños que regresan solos. Hay quien dice que sus pasos no suenan sobre el asfalto y que su sombra llega un segundo antes que ella, como si caminara con retraso. La pregunta inevitable es ¿de dónde salió esta mujer? Una hipótesis la asocia con épocas antiguas de violencia doméstica. Un marido celoso, a veces samurái, castiga a su esposa por infidelidad y le raja la boca de extremo a extremo para que nadie vuelva a llamarla hermosa. Ella muere y regresa como Onryo, un espíritu rencoroso que continúa la pregunta que la mató. Otra versión más urbana la sitúa en el siglo XX como una mujer vanidosa que se sometió a una cirugía, salió mal y decidió devolver al mundo su vergüenza como rabia. También se habla de una mujer herida por un accidente automovilístico que oculta su rostro en público, y de una madre que enloqueció y huyó de casa con un objeto afilado en el bolso. Estas raíces contradictorias no se excluyen entre sí. Lo que importa es el molde que todas comparten. Una mujer atravesada por la violencia sobre su cuerpo convierte esa herida en arma y la devuelve como juicio a quien se cruza en su camino. La leyenda vivió en susurros hasta que un hecho social la encendió. A finales de los años 70, hubo en Japón una oleada de rumores que corrió de boca en boca, de patio de escuela a salón de té, de prefectura en prefectura. En 1978 y 1979, los periódicos locales comenzaron a recoger testimonios. Una mujer enmascarada que perseguía niños, patrullas escolares reforzadas, rutas de regreso a casa modificadas, grupos de madres organizando caminatas para acompañar a los más pequeños. Gifu, Nagasaki, Shizuoka, Fukuoka. La geografía se llenó de puntos que parecían confirmar una presencia. A veces el rumor venía acompañado de una prenda concreta, un abrigo rojo, y otras de un dato inquietante,
unas tijeras que brillaban a la luz de la tarde. Hubo incluso crónicas sobre un accidente de tránsito que involucraba a una mujer de aspecto extraño, y la noticia se pegó de inmediato a la leyenda como si una necesitara a la otra para existir. Esa fiebre llevó a escuelas a establecer toques de queda informales y a policías a rondar esquinas donde nunca pasaba nada. Se habló de histeria colectiva y también de una precaución razonable ante un peligro mal definido. Lo seguro es que Kuchisake Onna se graduó de cuento local a fenómeno nacional en unas pocas semanas. Todo mito que se respeta inventa sus propias formas de defensa. En el caso de la mujer de la boca cortada, los remedios son casi pequeños juegos de lógica y cortesía. Una estrategia es responder con una pregunta o con una ambigüedad que la desoriente. Si te parece bonita, contestarás con un tal vez, un así o un todavía, que le roba el filo a su guión. Otra estrategia apela a su propia compulsión por repetir la pregunta. Dicen que si le devuelves la cortesía varias veces, se queda pensándolo lo suficiente como para que escapes. Hay trucos más lúdicos, como arrojarle caramelos duros porque su debilidad por los dulces la distrae. Estrategia que jugaba con la popularidad de los bekoame en la infancia japonesa de otra época. También se dice que mencionar pomada en voz alta la ahuyenta porque asocia esa palabra con un tratamiento doloroso de sus cicatrices. Hay quienes proponen dibujar con un rotulador un círculo de protección en la ropa o llevar amuletos, y quienes juran que basta con decir que tienes prisa para una cita y que podrás ver su gesto de fastidio como si la etiqueta de la ciudad le impidiera ser grosera con alguien ocupado. Son recursos que revelan una intuición profunda. Lo que espanta a este espectro no es la fuerza, es la grieta lógica, el hueco que abre la cortesía y por donde puede entrar el sentido común. Pero la leyenda no es solo juegos de escape, es también espejo. La figura de una mujer enmascarada que exige confirmación de su belleza habla de una ansiedad que no le pertenece solo a Japón. En sociedades donde la apariencia decide tantas cosas, la pregunta «¿soy bonita?» condensa miedo sobre el cuerpo, la aceptación y el juicio ajeno. El hecho de que ataques si dices que sí o si dices que no convierte su examen en una trampa sin salida, una crítica a la exigencia contradictoria que se impone a las mujeres. Sé hermosa, pero no demasiado. Sonríe, pero no enseñes demasiado quién eres. La herida de la boca, abierta de extremo a extremo, es un símbolo contundente. Una sonrisa que ya no significa alegría. Una expresión fija que no obedece al ánimo, sino a una violencia recibida. En ese sentido, Kuchisake Onna no es solo un susto en un callejón. Es una metáfora ambulante de la presión social, la culpa y la vergüenza convertidas en arma. La mascarilla en su rostro añade otra capa. Antes de que el mundo entero empezara a usarlas de manera cotidiana, Japón ya convivía con ellas por razones de salud, cortesía y alergias. Una persona con mascarilla en una calle japonesa no llamaba la atención. Esa normalidad permitía que la figura de la mujer de la boca cortada se moviera a gusto en el paisaje urbano, casi camuflada. La leyenda juega con ese camuflaje y lo invierte. Lo que nace como gesto de respeto se convierte en escondite de horror. En años recientes, cuando el planeta entero aprendió a vivir detrás de telas y filtros, la imagen recuperó su filo. La mitad del rostro oculta emociones y habilita preguntas. ¿Qué hay detrás de lo que no vemos? ¿Qué nos exigimos al mirarnos y al ser mirados cuando la mitad de nuestra cara es un misterio? El universo de los yokai, los espíritus del folclore japonés, ofrece parientes con los que comparar. Hay mujeres fantasma que vuelven con peinados imposibles y kimonos blancos para buscar a sus amantes. Hay onryo, que cargan la injusticia como si fuera un fuego que no se apaga. Hay criaturas que habitan el borde del camino para pedir atención a las reglas de convivencia. Kuchisake Onna comparte rasgos con todas. Tiene la insistencia del alma en pena, que no logra cerrar su asunto, la teatralidad de quien convierte su herida en máscara y la cortesía exacta de quien conoce la etiqueta
y la usa como arma. Por eso sobrevive tan bien en las ciudades. No necesita templos abandonados ni bosques. Le basta una esquina, una parada de autobús, una salida de colegio. La cultura popular la adoptó con rapidez. Películas de terror la llevaron al cine con tijeras relucientes y capas que brillan bajo faroles. Programas de televisión narraron encuentros con testigos que juraban haber escuchado la pregunta al doblar una esquina. Mangas y novelas la integraron en mundos donde conviven espíritus tradicionales y miedos modernos. En algunas versiones, su historia se reescribe para darle un origen más compasivo o para proponer que desea ser liberada de un ciclo de violencia. En otras, su crueldad se multiplica para aumentar la dosis de miedo. El público elige qué tono quiere dejarse en la piel. A veces una leyenda necesita justo eso, versiones que exploren sus límites sin romper el molde. El fenómeno social de 1979 merece una mirada aparte porque nos enseña cómo funciona el miedo cuando lo compartimos. Las escuelas organizaron patrullas, las madres se turnaron para acompañar a los niños, los periódicos publicaron consejos, los maestros hablaron con los alumnos sobre rutas seguras. Hubo falsas alarmas y hubo momentos de pánico sincero, como cuando una señora corrió tras unos chicos para devolver una bufanda, y estos gritaron convencidos de que era la mujer de la boca cortada. La policía, entre paciente y abrumada, respondió con más presencia en la calle y con llamadas a la calma. Visto desde hoy, el episodio muestra cómo una historia puede crear comportamientos reales. Si una comunidad decide actuar como si algo existiera, durante un tiempo, ese algo habita la ciudad, altera trayectos, reorganiza costumbres. Luego la espuma baja, las patrullas se disuelven, la ciudad recupera su ritmo, pero la leyenda no desaparece. Cambia de volumen y espera. Como toda figura poderosa, Kuchisake Onna ha cruzado fronteras. En Corea circulan historias similares sobre mujeres con mascarilla que preguntan si son hermosas y castigan a quien se equivoca de respuesta. En otras latitudes surgieron adaptaciones con nombres locales y accesorios culturales propios. La estructura se mantiene porque es simple y eficaz. Pregunta, máscara, revelación, castigo. Lo que varía es el acento. Este viaje fuera de Japón no diluye su identidad. La confirma como relato que toca fibras humanas comunes. Conviene detenerse un momento en la posibilidad de escapar, no como receta literal, sino como metáfora de cómo lidiamos con miedos sociales. La puerta de salida no está en la fuerza ni en la velocidad. Está en el lenguaje. Responder con ambigüedad, con cortesía o con humor desarma el guión del agresor. Es una intuición que vale dentro y fuera de la leyenda. Muchos conflictos se desinflan cuando negamos la premisa tramposa de la pregunta. Si alguien te obliga a elegir entre sí o no en un terreno donde ambas respuestas te dañan, háblale desde otro lugar. No siempre funciona, pero enseña un modo de pensar. Kuchisake Onna nos recuerda que no solo corremos con las piernas, también se huye con una frase. También nos enfrenta a otra idea incómoda. ¿Qué hacemos con el dolor que se convierte en arma? La mujer con la boca cortada fue herida y regresó como herida que hiere. En esa espiral se pierden víctimas y victimarios. Parte de su fuerza como mito es que no pide compasión ni perdón, pide respuesta. Por eso nos tienta tanto discutir su origen, buscarle una biografía que nos permita ponerle pausa al miedo. Si su historia es la de una esposa castigada injustamente, podríamos comprender y decir que el monstruo nació de una injusticia. Si fue una mujer vanidosa, la moraleja sería otra, y la crítica a la superficialidad nos permitiría sentirnos a salvo. Lo cierto es que no hay una sola vida detrás de la máscara. Hay muchas vidas posibles que la leyenda absorbe y convierte en personaje. Es su manera de hablar a una sociedad entera sin atarse a un expediente. A esta altura conviene imaginarla en silencio para entender el efecto que produce. La ves parada junto a una máquina expendedora de bebidas, bajo una luz blanca que no favorece a nadie.
Hay algo en su postura que te hace pensar en hospital o en sala de espera. No es solo un monstruo, es alguien que espera turno. Esa humanización mínima no reduce su peligro en el cuento, pero permite otro tipo de lectura. Las ciudades están llenas de personas que no sabemos leer. El rostro detrás de una mascarilla siempre nos fue misterioso mucho antes de las pandemias. Tal vez por eso la leyenda pegó tan fuerte. Porque la figura que nos pregunta si es bonita no es solo una amenaza, es también el recordatorio de que miramos sin ver y respondemos sin pensar. Y aún así, a pesar de todas las interpretaciones, sigue siendo una historia de miedo que funciona cuando se cuenta bien. Por eso conviene volver al principio y escuchar con detalle la escena. Pasos que no suenan en la acera, la sombra que aparece un segundo antes, la voz que llega con una educación que descoloca. Soy bonita. Dices que sí para salir del paso y te muestra la boca. La línea de cicatriz brilla como vidrio bajo la luz. Vuelve a preguntar y el corazón se te va a los tobillos porque entiendes que la lógica está en su terreno. Si dices que sí, quiere igualarte. Si dices que no, te castiga por cruel. Si balbuceas, te persigue. Entonces, recuerdas el consejo absurdo que te contaron entre risas en una sobremesa. Le respondes con un así dicho con respeto. Por un instante ves en su cuerpo una vacilación que no esperabas, un milímetro de duda que te regala 2 pasos de distancia. Aprovechas ese hueco, te alejas sin correr, cruzas la calle, escuchas de nuevo la pregunta a tu espalda. Así, repites, y te desvaneces en la esquina con la respiración de alguien que ha salido de un sueño. En la cultura japonesa, donde la cortesía y el equilibrio entre la cara pública y la emoción privada tienen peso, esta leyenda se alimenta de códigos compartidos. No es casual que la pregunta sea de belleza, y no de dinero, no de trabajo, no de política. Es la pregunta que más expone y más confunde porque intenta fijar algo que siempre se escapa. La respuesta es peligrosa precisamente porque otorga poder a quien la pregunta. Ese desequilibrio es el que tantas personas reconocen sin necesidad de escuchar tijeras. Todos hemos estado frente a preguntas trampa que buscaban definirnos antes de tiempo. Con el tiempo, Kuchisake Onna se convirtió también en un personaje pedagógico. Hay escuelas que la mencionan en charlas de seguridad para recordar a los niños que no hablen con extraños, que caminen en grupo, que avisen si ven a alguien sospechoso. Hay padres que cuentan una versión menos cruel para que sus hijos regresen temprano a casa. El mito sirve como señal de tránsito. No corras, mira a ambos lados, no respondas impulsivamente. La ciudad agradece que sus historias colaboren con su orden, y el mito agradece que lo dejen vivir en esquinas por donde el cine, el manga y el rumor lo mantienen fresco. Imagina ahora un final posible. La mujer de la boca cortada deja de preguntar y mira a un lado como si recordara otra cita. El viento levanta un papel en la acera. Una puerta corredera se cierra con un suspiro. El semáforo cambia de color y te ofrece una salida que no sabías que querías. Caminas hacia la estación sin mirar atrás, y cuando por fin te sientas en el tren, te descubres observando las mascarillas alrededor con otra atención. Son personas cansadas que vuelven a casa, estudiantes con el sueño agarrado a los párpados, una señora que sostiene una bolsa de mercado, un oficinista que pelea con su corbata. Nadie te pregunta nada. Ese contraste entre el miedo y la normalidad hace que la leyenda siga funcionando. Porque el terror no vive solo en casas abandonadas, vive en la posibilidad de que la noche más común tenga una pregunta demasiado afilada. Al cerrar este recorrido, conviene dejar una sencilla moraleja sin moralina. Las leyendas urbanas persisten porque responden a miedos funcionales. La mujer de la boca cortada nos enseña a desconfiar de las preguntas binarias, a sospechar de la seducción del juicio, a cuidar nuestros trayectos cuando el día termina. También nos invita a mirar el dolor que hay detrás de una máscara y a preguntarnos qué hacemos con él como sociedad. Si mañana alguien te pide un cuento de miedo, cuéntalo con calma. No necesitas gritos ni sangre. Basta con la escena de una calle en silencio, una mujer que se acerca y una pregunta que te coloca frente a un espejo. La respuesta, como siempre, dirá más de ti que de ella.
Y si alguna noche sientes que un rumor viejo te acompaña hasta la puerta de tu casa, respira. Elige las palabras con cuidado y recuerda que incluso en el reino de los fantasmas, el lenguaje sigue siendo un refugio. Con eso en mente, la ciudad vuelve a abrirse y la figura desaparece en la curva como si nunca hubiera estado allí, o como si estuviera en todas partes.